computadora y ya empezamos, ¿no? Esto ya empieza o hay que dar algún sitio más. ¿Ya está? Cuando quieras, Pablo, estamos. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a este taller para padres organizado por Docencia FTM. Tenemos el placer de contar con la gran Lucía Jiménez Almendros, es jugadora, coach mental, es la palabra, ¿no? Perfecto. Y nos va a hablar sobre el aprendizaje en los momentos difíciles. Creo que es perfecta, esta charla nos viene perfectamente porque estamos viendo un momento muy difícil, no solo en el nivel tenístico, sino a todos los niveles. Y Lucía Jiménez es la persona perfecta para hablarnos de esto. Con todos ustedes, la gran Lucía Jiménez Almendros. Es tu turno, Lucía. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias por la presentación, por supuesto por la invitación. Ya lo ponía, ¿no? Cuando ponía el taller en las redes sociales, también hablaba de jugar en casa. Para mí esto es jugar en casa porque, bueno, he estado 5 años en la Federación de Tenis de Madrid. Me he desarrollado enormemente o me desarrollé en su momento como jugadora y bueno, pues esto de pues tener esta oportunidad y de compartir este rato que tenemos por delante, pues es un auténtico placer, Pablo, y además después de tantos años que nos conocemos desde una perspectiva ahora diferente, así que muy agradecida. Y bueno, pues siempre me gusta comenzar, ¿no? Sobre todo porque como introducción de en qué momento hago esto, cómo me da por pues darle un giro después de la época tenística, de la época como jugadora. Bueno, ya he comentado en alguna ocasión que fueron muchas las preguntas que me surgieron en su momento, cómo saber afrontar determinados momentos. Hay algunos muy buenos, otros más complicados que se nos vienen, pues eso, mientras competimos, mientras entrenamos y que muchas veces por supuesto, van más allá del nivel al que se juegue y que cada uno vive los distintos niveles de competición con una gran intensidad. Y eso va más allá de competir a nivel regional, a nivel nacional o internacional. Así que bueno, fruto de muchos de esos momentos difíciles y de muchos momentos muy buenos también, pues bueno, he venido desarrollando paralelamente la parte académica con la parte deportiva y por supuesto también la parte personal, porque me parece indivisible y me parece que es sano que sea indivisible. Tanto más equilibrados consigamos estar, pues, oye, todo irá de la mano y podremos, pues desarrollarnos en cada una de las parcelas de una manera sana. Así que, bueno, ¿de dónde nace el título del taller? Pues fíjate, cuando hablábamos hace unos meses precisamente de esto, de la posibilidad de hacer este taller, precisamente surgió el fin del confinamiento en Madrid y obvio que se abrían las posibilidades, ¿no? Entonces, ha sido un momento difícil, por supuesto, desde entonces y en la situación en la que estamos creo que todos de una manera o de otra pues estamos tomando contacto con dificultades y con situaciones totalmente inesperadas. Así que bueno, la intención fundamental del taller de hoy es hablar no solo de herramientas, sino también de una forma de entender aquello que nos suceda, que nos sirva precisamente para abordarlo de una manera mucho más sana, más llevadera y en definitiva también más interesante para nuestro día a día. Así que bueno, voy a compartir pantalla para hacer una breve presentación y a partir de ahí toda pregunta, todo aquello que surja, encantada de que se vaya a enriquecer el taller, sobre todo con la interacción que tengamos entre unos y otros. Así que bueno, ahí va el inicio de esta presentación. Vale, Pablo, me tendrás que poner como anfitriona o permitirme compartir pantalla, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacemos. Panelistas, vamos a ver, más. Hacer hospedador. Eres anfitriona. ¿Sí? Vale, Ahora perfecto. ya puedes compartir pantalla y creo que puedes hacer. Ahí está. Probablemente lo estaréis viendo. Perfecto. ¿Sí? Venga, pues vamos con ello, ¿no? Ya hemos hablado de esta primera parte, de dónde nace, ¿no? el nombre del taller, así que vamos
adelante con ello. Entonces, querría comenzar precisamente definiendo o dándole poniendo especial atención a qué es esto de momento difícil, ¿no? ¿Cómo lo entendemos nosotros? Y a partir de ahí nos remontamos o a mí me gusta al menos, remontarnos, pues en este caso, este que veis en la imagen, es Epícteto, que es un filósofo griego, ¿vale? Del siglo I antes de Cristo, que bueno, ya se daban recomendaciones interesantes, pues bueno, filosofía de vida pura, y que creo que podemos rescatar porque pueden llegar a ser muy útiles. Así que vamos a empezar simplificando mucho las cosas. ¿Cómo es esto? Algunas cosas de las que existen en el mundo dependen de nosotros, otras no. Pues esto que es tan simple de entender y que puede parecer tan obvio, y parece que no siempre nos queda tan claro. Y sí que me gusta tenerlo muy, muy presente cuando trabajo con los deportistas, con los tenistas o con los puros entrenadores. Una de las ideas básicas que siempre hablamos al comienzo es, bueno, vamos a ver de todo aquello que nos sucede, qué depende de mí, en qué tengo yo capacidad de maniobra y en qué no. A partir de ahí probablemente hayamos simplificado la mitad de las cosas que nos estén preocupando o que nos estén causando un gran malestar. Así que bueno, desde esta idea tan básica de aquello que depende y aquello que no depende de nosotros, podemos empezar a simplificar nuestro día a día, ¿no? Además que solemos caer en esta parte de dimensionarlo todo o de verlo como todo muy nublado en la mente, cuando lo tenemos ahí distintas ideas que convergen unas con otras. Si empezamos a hacer al menos una separación tan básica como esta, qué es esto que depende de mí, qué es esto que no depende, la manera en la que lo voy a abordar va a ser muy diferente. Por supuesto, si es aquello que depende de mí, voy a hacer lo posible, voy a intentar buscar la manera de resolverlo. En cambio, si no depende de mí, obvio que tengo que hacer el tránsito emocional y es diferente, pero ya la manera que tengo de abordar eso que llamamos momento difícil es completamente diferente. Y pasamos entonces pues, a esto que también podemos denominar los problemas, porque la etiqueta que le pongamos también va a definir mucho el impacto emocional que tenga en nosotros. Así que Epícteto también decía que el hombre no se preocupa tanto por sus problemas reales como por las ansiedades imaginadas sobre los problemas reales. Y es que ya sabemos que la mente, los pensamientos entran en juego aquí y que es mucho más, muchas veces, la gran mayoría de las veces, es mucho más lo que nos creamos en el doble sentido de crear y de creer. Es mucho más lo que nos creamos en nuestra mente que aquello que está sucediendo en realidad. De hecho, de ahí que se diga que la ansiedad es el exceso de futuro, es el anticiparnos en exceso por lo que pueda suceder. Y eso es lo que verdaderamente nos genera inquietud. Así que si podemos ir resumiendo como en distintas ideas principales o en pautas básicas, ya tenemos una primera idea que es la del depende, no depende, depende de mí, no depende de mí, y una segunda idea de cuánto estoy alimentando algo que o bien no ha sucedido o bien lo estoy haciendo más grande de lo que realmente pueda ser. ¿Sí? Así que, bueno, nos quedamos con esta idea también de Epícteto y vamos a por la siguiente, que a mí me parece fundamental. Es una idea que se ha desarrollado mucho en psicología. Hoy día, de hecho, es la base de muchas corrientes de psicología positiva, que hablaremos hoy también de psicología positiva, que dice lo siguiente, que ya estáis leyendo. No son las cosas las que atormentan a las personas, sino la opinión que se tiene de estas cosas que nos suceden. Y es que efectivamente no existe, además lo explico siempre de la misma manera, no existe un manual en el cual estén todos los hechos objetivos que pudieran suceder y que sabiendo y conociendo esos hechos objetivos ya sabemos cuál va a ser la reacción. Es como que, bueno, voy a consultar este manual en el que cada vez que pasa esto, la consecuencia va a ser esta.
Pero obvio que esto no existe, sino que hay algo entre lo que sucede y la consecuencia, hay algo que está mediando. Y efectivamente somos nosotros los que mediamos. Es la interpretación que hacemos de las cosas las que va a determinar cómo nos sintamos o cómo podamos reaccionar ante ellas. Así que gran parte de las cosas que nos atormentan no son las cosas en sí mismas, sino cómo nos las contamos. Y esta idea me parece básica y fundamental tener muy presente, y no solo tener presente, sino además trabajar sobre ella. Ya sabemos que la idea básica, ¿no? Como dentro de esta corriente de coaching, también está perfectamente integrado dentro de la psicología, esta idea básica de que para poder modificar cualquier cosa, primero de todo hemos de tener conciencia, ser conscientes de ello para poder modificarlo. Partiendo de esta base, entonces ya entramos en acción. Hasta ese momento es muy difícil. Si no hemos puesto conciencia o no somos realmente pues sabedores de lo que sucede, difícilmente lo podremos modificar. Así que, como comentaba hace un momento, entramos en esta parte de, bueno, vamos a definir de una manera precisa si lo que nos está sucediendo es realmente un problema o nos encontramos ante una dificultad. De hecho, el título del taller no es algo puramente circunstancial o aleatorio, sino que tiene mucho sentido el uso de la palabra difícil realmente, ¿no? Difícil es, aunque parezca una vida, es aquello que me aleja de lo fácil, o, dicho de otra manera, aquello que me aleja probablemente de los objetivos que quiera conseguir. Si encuentro esta dificultad, o lo que también podemos entender como adversidad. Entonces, realmente, cómo defina, qué etiqueta le ponga a aquello que me sucede, va a determinar enormemente, y una vez más, el impacto que a nivel emocional tenga en mí. Si todo lo que me sucede lo veo como un problema, pues oye, el día a día va a ser una lucha, hay que sobrevivir, esto es una batalla, etcétera, etcétera. Ahora bien, si voy encontrando adversidades, dificultades, a la vez que encuentro situaciones que realmente no puedo ni siquiera etiquetar como tal, y mucho menos como problema, obviamente mi vida se simplifica enormemente, y con esto no digo que haya que maquillar en absoluto, digo que haya que maquillar aquello que nos sucede. Pero sí que digo que creo que es interesante, al menos es muy, muy útil emocionalmente y ya a nivel de facilitar la vida, el que le pongamos palabras precisas a aquello que nos sucede. Y esto se hace extensible a todo y, por supuesto, a los jóvenes tenistas en este caso, en los que en una situación de tenis nos encontramos con adversidades y, mejor aún, retos u oportunidades, que ahora hablaremos de ello, constantemente. Entonces, en el momento que dejamos de ver aquello que nos sucede como una, en este caso, una amenaza, y empezamos a verlo como un reto, las posibilidades y el mensaje que yo le doy a mi mente cambia radicalmente. De hecho, en los estudios de inteligencia emocional se dice, vale, aquellas personas o aquellos deportistas que son emocionalmente más inteligentes son aquellos que son capaces de ver lo que les sucede como un reto y no como una amenaza. Si yo veo una amenaza, la tendencia es a la huida. Si lo veo como un reto, lo puedo abordar de una manera hacia la aproximación, voy hacia ello, porque quiero conseguir esto. Además, sé que los retos, ir superando retos, obvio que también está relacionado con la autoestima. Y este, que es un tema tan habitual en cualquier tenista, en cualquier edad, especialmente, podríamos decir, se crea una base muy fuerte en la adolescencia. De ahí que aprender, porque esto es un aprendizaje como es la derecha, el revés o el saque. El aprender a ver las situaciones que me suceden como retos que puedo ir superando es una forma de construir autoestima y confianza. La confianza viene determinada por los resultados, sí, correcto, pero no solo. Hay muchas fuentes de confianza, en tanto equilibremos todas aquellas que dependen de nosotros, volvemos a la idea inicial, mi confianza es mucho más estable y no depende de una sola cosa, como puede ser el resultado, que además nunca es algo que yo puedo manejar, mucho menos al 100%.
¿vale? Siempre hablamos, el resultado no es algo que depende de mí. Ahora, cómo aborde lo que me sucede es algo que sí que depende de mí. Así que, bueno, entramos en esta otra idea de nombrar o renombrar aquello que va sucediendo en el día a día. El confinamiento es lo mismo, no poder competir es lo mismo, tener una lesión es lo mismo, y así con muchísimas situaciones que nos encontramos en el día a día como forma natural del entorno en el que nos movemos. Entonces entramos en algo que me parece maravilloso y que la verdad cada vez está más extendido en la educación de colegios e institutos y con suerte tendrá un hueco en, en, en poco tiempo, un hueco como yo diría como asignatura y eje vertebral del sistema educativo, que es la educación emocional. Y de la educación emocional se desprende en gran parte lo que se conoce como el optimismo, que es pues, la capacidad de ver las cosas de una manera favorable o positiva. Tampoco me gusta hacer un uso excesivo de la palabra positivo, porque creo que hay una gran moda en los últimos, sobre todo 5, 10 años, quizá 15 años, que se le está dando pues, bueno, una interpretación que no siempre es, valga la redundancia, tan positiva o tan buena para nosotros. Entonces, empezando por esta parte del optimismo, escuché una vez una cita, leía en un artículo que empezaba diciendo, a los optimistas y a los pesimistas les pasan las mismas cosas. Entonces a mí con esto ya me resolvió gran parte de la comprensión en torno al optimismo y al pensamiento positivo. Y es que efectivamente no está supeditado a lo que nos sucede, sino supeditado nuevamente a lo que decía Epícteto, a la interpretación que hacemos de aquello que nos sucede. Entonces se dice que hay una manera, ¿no? Como las personas explican las cosas. ¿Vale? En psicología se estudia con este concepto, estilo explicativo. Dice, vale, ¿yo cómo me explico lo que me pasa? Entonces, cómo me lo tome va a depender mucho de si cuando intento entender todo esto digo, vale, ¿esto afecta a todo en mi vida? ¿Vale? ¿Afecta a todo? ¿Está totalmente relacionado con todo lo que me sucede en la vida o es solo relacionado con una parte concreta? Esto por un lado. Luego, ¿va a ser para siempre? O sea, ¿esto que me está sucediendo va a durar para siempre? ¿O puede ser que tenga un periodo X de tiempo y que sé que tiene un fin? ¿Vale? Y por último, esto que está sucediendo, ¿he creado yo esta situación? ¿He tenido que ver yo con esta situación? ¿Soy el responsable directo de esto? ¿O es algo que es ajeno a mí? Entonces, en función de cómo nos contemos las cosas, o sea, si creo que va a ser algo que no va a terminar nunca, que afecta a todo en mi vida y que encima yo he sido quien lo ha creado y que he metido en este lío, bla, 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 obvio que tiendo a sentirme peor, que mi autoestima disminuye y que tengo momentos puntuales o más duraderos de tristeza o de rabia o de ira, etc. Ahora bien, si tiendo a ver las cosas de una manera mucho más puntual, sé que esto puede ser difícil ahora, pero no tiene o no va a durar para siempre. Por supuesto, afecta a una parte de mi vida que puede ser importante, pero no a todo lo que me sucede en la vida y hasta qué punto yo he podido hacer algo o se escapa de mi radio de acción. A partir de ahí, esta segunda manera de ver las cosas, por supuesto, todo esto tiene muchísimos matices, pero evidentemente influye mucho pues en cómo vivo mi día a día en relación a esa realidad en la que esté inmersa. Y entramos, pues como parte fundamental de este optimismo, como decía hace un momento, en el pensamiento positivo, que realmente es muy interesante, o sea, es una forma de vida fundamental. Y fijaos si es interesante y si tiene impacto en nuestra vida, que se hacen muchos estudios sobre el placebo. A mí me encanta leer distintos estudios sobre todo esto para ver el alcance de los mismos. Entonces, se habla que el placebo es efectivo ya no solo, o sea, el placebo es efectivo incluso sabiendo que es placebo.
que esto ya es como la etiqueta abierta del placebo tiene un efecto positivo sobre aquellos que están en ese tratamiento. Y sabiendo esto, dice, las creencias inducidas sobre una bebida energética ficticia mejora el rendimiento. En este caso, en este segundo estudio, sobre unos atletas, corredores 200 de velocidad, 200 metros. O sea, incluso cuando sé que esta bebida es ficticia y que puede mejorar mi rendimiento, incluso así, si yo tengo una creencia, que volvemos a la parte de pensamiento, sobre esto, ya sé que tiene un efecto en mí, o que al menos puede tenerlo. Hay una probabilidades muy grandes. Y nuevamente, volviendo a la parte de pensamiento, fijaos si es también trascendente que en este caso, en este estudio pues, bueno, Ricardo de la Vega nuevamente, que es profesor en la Universidad Autónoma y además un gran profesional de la psicología del deporte, hacían este estudio precisamente sobre la percepción del esfuerzo, en este caso en jugadoras de fútbol, ¿vale? Y solo yo percibir que me estoy cansando, lo que se dice es que la percepción me limita mucho antes que, pongamos, que yo haya llegado al consumo de oxígeno máximo o que mi frecuencia cardíaca esté en niveles máximos. Solo yo percibiendo que estoy, pongamos que muy cansada o que estoy en una situación extrema, puede estar limitándome mucho antes que mis condiciones fisiológicas, los marcadores que están dando. O sea que vemos cómo la cabeza puede llegar a interferir de una manera tan determinante. Y esto en el tenis lo vemos tan constantemente con la competición, así que aquí hay tantos seguidores como detractores de este biólogo celular que habla de un concepto que me parece interesantísimo, que es que los pensamientos curan más que los medicamentos. Y bueno, él ha desarrollado una teoría, lleva muchos años en esto, le han tachado de todo, le han tachado bueno, pues de mucha palabrería poco fundamentada, pero lo cierto es que es como os digo, un biólogo celular con un gran bagaje y grandes estudios. Y lo que habla precisamente es de cómo las creencias nos llegan a condicionar al punto de modificar nuestra biología, ¿vale? Por tanto, no estamos limitados por nuestros genes, sino por nuestra percepción y nuestras creencias. ¿Y todo esto se puede modificar? Pues por supuesto, claro que sí. ¿Significa que lo puedo modificar absolutamente todo? Pues la verdad, no lo sé. Y realmente lo que me interesa saber es que no estamos determinados genéticamente. ¿Estamos influenciados? Sí, pero no condicionados. ¿Vale? Y esto crea una idea totalmente diferente. O sea, que los genes determinan una parte o condicionan una parte de nuestro desarrollo, correcto. ¿Que esto determina cómo me vaya a ir en la vida? No. ¿Vale? De ahí que la psicología del deporte y en el ámbito del tenis, afortunadamente, ya tiene mucha recepción. La figura del psicólogo, del mental coach dentro del equipo deportivo o con los jugadores o con los entrenadores o como estamos haciendo ahora mismo en este rato. Cuán normalizado está y cuán obvio es que la parte psicológica es fundamental. Pero ojo, no es fundamental solo para los tenistas, es fundamental para todo el entorno, para remar todos en una misma dirección, para trabajar todos en la misma dirección. Y puede llegar a ser tan importante el que tengamos estas conversaciones, el que se abra un espacio de diálogo en torno a la trascendencia de la parte psicológica o en un momento dado del pensamiento positivo en la vida, el impacto que tiene en nuestra vida, que distintos estudios lo que dicen muchas veces es que los jóvenes, su problema no es que no quieran hacerlo, muchas veces es que no lo saben. Y como comentaba al principio, es que se basa fundamentalmente en, primero de todo, tener conciencia para poder actuar en consecuencia. Es decir, aquí en este estudio en concreto se hablaba de que los jóvenes de 12 a 14 años no son conscientes ni de sus capacidades ni de aquellos objetivos que pueden llegar a conseguir. En cualquier dirección, no se trata ni de inflar, ni poner ideas, ni sembrar películas en la cabeza de nadie, pero sí se trata de sacar temas de conversación, de ponerlos sobre la mesa y de hablar abiertamente. Y por supuesto también de escuchar en qué se pueden o qué quieren manifestar o cómo ellos se ven a sí mismos.
Así que hablando de emociones positivas, hemos de hablar naturalmente, porque van naturalmente unidos, ¿no? Ya sabemos como el triángulo famoso y que es el de emoción, pensamiento, acción. O sea, así como me siento, pienso y así actúo. Y todo, obvio, está interrelacionado uno con otro, es bidireccional en cualquier caso. Es decir, como me siento, pienso, pero es que también como pienso, me siento, que ahí es donde entra nuestra capacidad de acción. Entonces, como os decía hace un momento, ya se puso hace muchos años, ¿no? Pues, de moda, y no solo de moda, sino que se le empezó a dar el lugar que le correspondía a la teoría de las emociones positivas. Luego veremos este matiz de positivo, y de hecho se estudió, por ejemplo, esta investigadora, Barbara Fredrickson, de Estados Unidos, hizo un estudio de cómo de importantes o cómo de buenas eran las emociones positivas en momentos de crisis. ¿Vale? Entonces se hizo un estudio de resiliencia y emociones después de los ataques del 11S. Y efectivamente se veía como las emociones positivas, aquellas personas que tendían a sentir y a pensar de una manera más positiva, obviamente tenían una mayor capacidad para sobreponerse de situaciones dramáticas. Entonces, si hablamos que esta forma de desarrollar las emociones o el pensamiento puede favorecer situaciones tan dramáticas como estas, ¿qué no se podrá hacer en una situación como un partido de tenis? Que por mucha intensidad que tenga, por mucha emoción que le ponga o por mucho nervio que nos genere, nunca va a ser una situación de vida o muerte. Así que se hablaba precisamente de que las emociones positivas habían tenido un impacto en la supervivencia. O sea, no solo las emociones negativas, sino también las positivas, que ampliaban recursos de repertorios de acciones, aumentaban la creatividad, tendían a disminuir el efecto de las emociones negativas y ampliaban el foco de atención, bueno, que tenía distintas repercusiones sobre nuestra manera de pensar e incluso lo efectivos que podíamos hacernos y que podemos hacernos a nivel cognitivo. Me parece súper interesante cómo podemos basar el aprendizaje o la comprensión de lo que nos sucede de una manera, pues bueno, de esta manera positiva, o al menos de una manera en la que podamos obtener beneficios en torno a ello. Claro, me gusta siempre hablar de las dos partes, no reducirlo vale, vamos a quedarnos con la parte de pensamiento positivo, emociones positivas, y aquí nos quedamos. Pasamos ya como a la segunda parte de la presentación, donde la reflexión es la siguiente. Vale, emociones positivas, pensamiento positivo siempre. O sea, realmente vamos a intentar buscarlo, pues será nuestro objetivo en el día a día o será nuestro objetivo en la vida. Bueno, pues hay que, o conviene, sería interesante hablar de algunas ideas que también conviene tener presente, precisamente para no dejarnos llevar, ¿no?, por esta ola, por esta corriente de sí, 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 todo positivo, vamos a por ello. Bueno, ojo con eso de todo positivo. Hay algo que se conoce como ilusiones cognitivas, que es la tendencia a solo filtrar como positivo o esto no es tan malo o realmente no hay nada que hacer, y cómo eso repercute de manera que pasamos por alto detalles importantes. Es decir, cuando nosotros hablamos, pues, qué sé yo, con un tenista, tiene una competición, tiene partido este fin de semana, y una frase típica es, es que yo no quiero tener estos nervios, es que estos nervios me están paralizando y me bloquean. Vale, vamos a entender la parte fundamental que es. La pregunta no es ¿cómo puedo hacer para quitarme los nervios? La pregunta es ¿cuántos nervios son buenos para mí? Y a partir de ahí el planteamiento cambia completamente. O sea, los nervios son necesarios y son buenos porque me sirven para prepararme para lo que vaya a suceder. Pasar por alto potenciales peligros o potenciales situaciones estresantes tampoco me interesa. No me interesa porque me voy a perder información que realmente va a ser interesante para mi crecimiento, para mi mejora como tenista o como persona.
De hecho, muchas investigaciones que se hacían con, pues lo mismo, ¿no? En situaciones verdaderamente de peligro. Recuerdo una que hacían con bomberos que decían, vale, aquellos, ¿no? Aquellos profesionales que tienen una percepción excesivamente optimista, ¿no? El optimismo, perdón, ilusorio que le llaman, pasaban por alto, pues como decía hace un momento, ¿no? Detalles fundamentales para la supervivencia en ese caso, de esa situación que tenían que abordar de vida o muerte. Y bueno, como todavía había tenido en algunas ocasiones trascendencias fatales, precisamente por no prestar atención a detalles que sí son importantes. Sobre todo también porque es que los nervios nos informan de qué es importante para nosotros, me dicen muy específicamente qué me viene bien preparar, de qué manera, y además me dice hasta qué punto no depende de mí, puedo olvidarme de esto, continuar con lo siguiente, o todavía hay algo que dependa de mí en relación a esto. Tenemos ejemplos constantemente. Esta imagen no tan significativa de Federer, aquella final que perdió con Nadal, pues probablemente haya sido el impulso de muchísimos otros partidos, de muchísimos días de preparación. Ya sabemos que, bueno, pues Federer, Djokovic, Nadal no son de los tenistas más jóvenes, por poner un nombre, o Serena Williams, por ejemplo, no son de los tenistas más jóvenes que están pues en este caso, en los primeros puestos del ranking, y que precisamente habiendo afrontado situaciones difíciles ha sido un grandísimo impulso para superarse a sí mismo. Federer y Nadal siempre hablan de que cuando les dicen, bueno, ¿cómo habría sido que no hubiese estado uno o que no hubiese estado otro? O sea, te habrías salido ya. Y bueno, el planteamiento precisamente que ellos hacen es, no, a lo mejor no me habría superado tanto. O sea, no encontrar esa rivalidad, no encontrar, porque al final la rivalidad no es una persona, o sea, no tiene cara. La rivalidad tiene algo que trasciende, que es qué dificultad me estoy encontrando, más allá de que tenga cara de Federer, de Nadal o de cualquier otro jugador que en ese momento dado pone una dificultad X que uno puede afrontar como reto y así seguir mejorando, al nivel que sea, porque hablamos, por supuesto, y más fundamentalmente a nivel personal, más que a nivel incluso deportivo o tenístico. Así que, ¿qué le puedo decir a mi hijo o a mi jugador cuando está muy triste porque ha perdido un partido? Pues, pues que eso es lo que se siente cuando uno quiere algo y no lo consigue. Y que, qué parte ha dependido de ti, qué has podido hacer, qué te ha salido bien y qué no has sido capaz de hacer y en qué puedes mejorar, por ejemplo. Es decir, todo ese... Muchas veces ¿no? Yo he caído en esto, cómo intentar evitar una situación de tristeza, ay, que no se sienta mal. A ver, yo no digo que haya que ir provocándolas, ni muchísimo menos, pero tampoco creo en absoluto que haya que evitarlas. En absoluto. Me parecen necesarias. Bueno, no es que me parezcan a mí, es que es así. De hecho, aquí entro ¿no? en esta parte que os comentaba hace un momento de emociones positivas. ¿Por qué le llamamos positivas? Bueno, hay otra teoría, hay otra corriente que habla de emociones agradables y desagradables, que a mí me parece mucho más interesante y más acertado utilizar estos términos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente hay emociones que me agradan más y hay otras que me agradan menos. Sentir tristeza, pues a ver, no es lo que más me agrada, pongámosle, para un domingo. No es el plan que elijo. Ahora bien, sé que tiene una parte fundamental en mi desarrollo, en nuestro desarrollo, y que es parte necesaria en la vida. Es decir, que aunque no sea agradable, sé que me está ayudando, sé que me está sirviendo, e incluso aunque no pueda entenderlo, puedo acompañar a la persona que le está sucediendo para que lo transite. Ya no hablamos entonces ni de saltarlo, ni de esquivarlo, ni mucho menos de obviarlo, sino de, oye, pasar a través de ello, siendo consciente en el momento o posteriormente de que eso tiene unos beneficios para mí. De hecho, quizá en la cultura occidental
en la cual se ha dado esta connotación, ¿no? Pues, más negativa, nunca mejor dicho, de las emociones como tristeza, ira, etcétera, etcétera, o el miedo mismamente. En otras culturas, en la cultura oriental, estoy pensando en concreto, la emoción de tristeza no es una emoción ni muchísimo menos negativa, sino que es totalmente aceptada y común entre ellos. Claro, esta visión de la emoción cambia totalmente cómo abordo cuando me suceda. Si intento huirlo o si no lo puedo manifestar o no lo puedo expresar, o si por el contrario lo naturalizo, soy consciente de que es parte natural de mi vida o de lo que hago y simplemente aprendo a vivir con eso, a manejarlo y a saber, sobre todo esto es muy importante, a saber que la emoción tiene una duración X. De hecho se dice que la emoción dura segundos o minutos. Cuando empieza a ser más prolongado hablamos de estado de ánimo, pero sabiendo que es un momento puntual de emoción, sé que eso va a terminar. Y entonces veíamos antes, ¿no? El parte de, vale, estilo explicativo, ¿no? ¿Cómo me explico yo esto? Bueno, pues primera parte era, ¿esto va a durar para siempre o es algo puntual? Bueno, ya puedo saber así que es algo puntual. Emociones, como os comentaba, tristeza, miedo. El miedo es necesario también, o sea, lo necesitamos, ya sabemos que para la supervivencia, sobre todo, y ahora para las distintas situaciones en las que nos encontramos también. De hecho, otra idea en torno a las emociones que se dice es, bueno, pero entonces, ¿cuál es la función de estas emociones agradables o desagradables? Pues las emociones tienen tres funciones. Una función adaptativa, que es que me adapto a lo que sucede. Una función social, porque conecto con los demás, ¿vale? Aquí entramos en la parte de la empatía, conecto con quienes me rodean a través de la emoción, y también tiene una función motivacional, que es el ejemplo que ponía hace un momento de, pongamos por caso Federer, el impulso que puede haber sentido después de pues, perder ese partido, sentir esa frustración X y decir, yo esto quiero darle la vuelta o quiero que todo lo que esté en mi mano intentar que sea diferente. Entonces, en estas tres funciones, repito, adaptativa, social y motivacional, encontramos un grandísimo impulso de aprendizaje. Precisamente la parte motivacional, ¿no? La etimología o la raíz, mejor dicho, de la palabra motivación son motivos para la acción. Es muy sencillo de entender, pero es que es precisamente esto, es qué motivos encuentro para accionar determinada conducta, para ponerme a hacer algo. Bueno, pues la raíz de los momentos difíciles o de una emoción de tristeza puede ser un motor buenísimo para conseguir aquello que me esté proponiendo en mi vida. Entonces, más situaciones interesantes de experimentar, la incertidumbre, que todos nos encontramos inmersos absolutamente en ella y que yo entiendo un paralelismo grandísimo entre el tenis es incierto, un partido es incierto, qué buena manera para explicarlo y para nosotros mismos entenderlo, tanto a los chicos, a los más jóvenes, como nosotros mismos en la vida. O sea, en un partido de tenis no sabes lo que va a pasar, lo que nos está sucediendo ahora mismo es exactamente lo mismo, no tenemos la certeza de cómo se va a resolver todo. O sea, realmente no podemos saber más allá de lo que tenemos en este preciso momento. A nivel tenístico es exactamente lo mismo. Con cada pelota que viene, cada pelota me presenta una nueva realidad. Con lo cual, la capacidad de adaptación o de ver lo que sucede de una manera o de otra adquiere un protagonismo enorme. De ahí que, bueno, pues que en este caso he querido hacer especial énfasis en, como decía al principio, no en tanto en herramientas como en una perspectiva, una manera de entender o de tratar de abordar lo que va sucediendo. El aburrimiento, que es fundamental para la vida, a mí me encanta, hablo muchísimo del aburrimiento, o sea, es que qué bien que se aburran, o sea, es que está bien, y nosotros también, es que está genial.
es que es la manera de desarrollar la creatividad. O sea, evidentemente, si tengo 125 cosas que hacer, pocos espacios creo para la creatividad. Aburrirse es buenísimo. Y entramos ya en la recta final de la presentación. Claro, si no sé gestionar una derrota, ¿cómo sabré gestionar una victoria? ¿Cómo sabré gestionar el ganar X partidos seguidos, ganar X torneos, tener determinado ranking? Para empezar, es que como vamos a estar perdiendo siempre en tenis, por muy bueno que seas, vas a estar perdiendo toda tu vida y vas a perder mucho además, qué interesante es aprender a perder y aprender a ganar. Entonces, ¿cómo interpretamos perder un partido o directamente el error? O sea, se le ha dado como una connotación desde mi punto de vista muy negativa al error. O sea, el error es algo que hay que enmendar por todos los medios. Bueno, primero todo vamos a entender que el error es parte natural del aprendizaje y además parte necesaria, porque evidentemente si voy a hacer una situación o un ejercicio, una actividad X en la que seguro lo voy a hacer bien desde el principio, pues poco aprendizaje me llevaré porque no supone un verdadero reto. En realidad no supone un reto en absoluto, probablemente me aburra enseguida. En línea con lo que hablaba hace un momento de esas emociones desagradables, ¿cómo nos afecta la derrota a nivel neuronal? Bueno, pues precisamente lo que hace es que nos pone en disposición de buscar soluciones por todos los medios. Nuestro cerebro se pone en modo búsqueda para tratar de dar con la solución para aquello que queramos resolver o que queramos mejorar. Con lo cual, es que es maravilloso. No pasa nada, ya has perdido. O sea, obvio, no es un drama, pero bueno, sentirse mal un rato, pues perfecto. Obvio que sentirse mal mucho rato ya empezaría a estar descontextualizado, pero sentir determinadas emociones por perder un partido porque me afecta X, normal y bien. Y bien sentir todas las emociones, que para eso existe un rango maravilloso de emociones, un rango enorme. Claro, y entramos en esta idea de éxito. ¿El éxito es igual a la felicidad? Esto es un jardín. Aquí ya es cuando ya he entrado en un jardín directo, porque para empezar habríamos de definir cada uno de nosotros qué es el éxito y qué es la felicidad. Pero definiendo el éxito de la manera más superficial posible, que es por el hecho de ganar X partidos o tener un ranking X, ¿no? Es esa parte de la superficie. Entenderlo como que esto me va a dar acceso a, pues puede crear bastantes dificultades, sobre todo en los periodos de aprendizaje y de tanta apertura en edades adolescentes, porque eso me deja totalmente a expensas de muchísimas circunstancias externas y de muchas modas externas que se escapan de mi capacidad de acción y de mi capacidad de introspección, de poner el espejito hacia adentro para crear en la medida en la que yo pueda las mejores condiciones posibles para mí mismo, para mi vida y para aquello que me rodea. Así que cierto es que recibo muchísimos estímulos desde fuera que nos venden una imagen del éxito que va en esta dirección, pero creo que conviene, que es más que recomendable, debería ser prácticamente una obligación moral, el redefinir el concepto de éxito o al menos que sea parte de las conversaciones habituales con nuestros hijos, con nuestros jugadores o con los jóvenes que tenemos alrededor, incluso nuestro grupo de iguales. Y una muestra de esto son la cantidad de ejemplos que tenemos de deportistas, tenistas, que ya han hablado abiertamente de que en ningún caso eso que se ha definido como éxito ha estado relacionado con su felicidad, sino todo lo contrario. Así que aquí ya poniéndome más duro, más radical, creo que es un gran planteamiento el de la educación supeditada al bienestar superficial versus el desarrollo personal.
por supuesto, no son dos polos opuestos. Bueno, más allá de que bienestar superficial, no, creo que es parte normal de nuestro día a día, pero creo que no es el camino precisamente. No obstante, como os decía hace un momento, hemos de convivir con ello porque es algo que se vende mucho en los medios de comunicación o en las redes sociales. Pero bueno, quizá sería un buen planteamiento, ¿no? ¿Qué puedo conseguir a través del tenis? ¿Qué puedo conseguir a través de este momento difícil? ¿Qué me está aportando? ¿Qué puedo ver? ¿Qué me estoy perdiendo también para aprender precisamente o saber valorar cosas que en otro momento sí he podido contar con ellas y que en un momento de dificultad no estoy pudiendo acceder a ellas? Entonces, esto en sí mismo ya es un grandísimo aprendizaje y puede ser un grandísimo impulso para el momento en el que esté en disposición de hacerlo, que verdaderamente lo haga. De hecho, siempre digo lo mismo, que uno no puede tener más ganas desde fuera que el propio protagonista de lo que está haciendo. Entonces, a través de la conversación creo que se puede llegar mucho más lejos, ¿no? Y se puede llegar a entender cuál es el interés fundamental en este caso, de los hijos o de los jugadores para realmente, pues bueno, que sean ellos los propios motores, ¿no? Acompañados, pero que sean sus propios motores o sus motores fundamentales. Y quizá teniendo, o preferiblemente teniendo en mente, pues esta información que planteaba al principio de ver las cosas de una manera mucho más optimista, más positiva, entrenando en esto también, trabajándolo, sin necesidad de negar y mucho menos tratar de evitar los momentos difíciles que se nos puedan suceder, porque bueno, estamos en una situación social en la que es inevitable salir o escapar a ello, así que qué menos que aprenderlo desde bien jóvenes. Es maravilloso porque es un trabajo, un crecimiento que tenemos hecho para lo que venga por delante y para, por supuesto, los años sucesivos. Así que, Pablo, la presentación que os quería mostrar hasta aquí llega. A partir de todo esto, toda pregunta que queráis plantear, toda reflexión, encantada de escucharla y bueno, aquí estoy a vuestra disposición para intercambiar. Hay un apartado, por lo que veo por ahí, de preguntas y respuestas. Hay también un chat. Entonces, a partir de ahí, lo que queráis compartir, un placer. Vamos a ver el chat. Lucía, si puedes ponerme otra vez con el vídeo, te lo agradezco. Perfecto, claro. Vale, ahí estás. Vamos a ver. Ahí estoy en el vídeo. Pues nada, muchas gracias, Lucía. Gran presentación, muy adecuada para estos momentos. Y es momento de que los panelistas nos hagan, perdón, los panelistas, los asistentes nos hagan las preguntas que deseen sobre este tema. Yo quizá, para empezar, me gustaría que hablases un poco sobre... Se habla mucho de la victoria, de que si te lo ocurre, pero preparar a la gente para la derrota. Yo creo que se prepara poco a los chicos para que, aunque lo hagan todo bien, van a perder. O sea, yo creo que se habla mucho de pensamientos positivos, pensamientos que tal, y es una de que no, que en la vida perdemos todos. Es un poco fuerte, pero quizás sea por ahí. Háblanos sobre cómo hay que preparar a los chavales para la derrota. Mira, pues hacía un comentario hace un momento, ¿no? De precisamente es fundamental naturalizarlo, o sea, naturalizar que, bueno, primero de todo, ¿no? Como una idea básica es la pregunta de ganar, perder, ganar, ¿depende de mí? ¿Depende al 100% de mí? Y la respuesta no es clara, o sea, todavía a estas alturas la respuesta no es 100% clara. Y es un rotundo no. O sea, obvio que tú puedes tener el mejor día de tu vida, pero que no va a ser una garantía de que vas a ganar. O sea,
a lo mejor en los estudios, ¿no? Esta creencia de, claro, como yo en los estudios, ¿no? Sobre todo los buenos estudiantes o estudiantes que se preparan y tienen un examen, vale, te sale bien, bien, has estudiado, en general lo sacas, pero es que en un partido, en tenis no pasa esto. Entonces, desde bien pequeños, obvio, desde la edad que estén, ya está bien, pero si desde bien pequeños empezamos ya a hablar sobre esto, a naturalizarlo, a entender que perder, como decía, no depende de mí, que perder es parte necesaria, o sea, también suelo preguntar mucho, vale, imagínate que juegas un torneo en el que vas a ganar todos los partidos 0-0. ¿Cuántos torneos de esa característica vas a jugar? ¿Vas a jugar que 3, 4, 5 torneos seguidos así? ¿No te van a interesar? Después, ¿te gusta más cuando está enredado, cuando está difícil? Entonces, son ideas creo que muy sencillas, pero que circulan por la mente, no siempre salen en conversación y entonces no se puede tener tan presente en el día a día. Entonces, creo que a través del diálogo es la primera oportunidad, gran oportunidad que tenemos de entender y de hacerles entender también que van a perder y que van a hacer errores, o sea, todos los partidos de su vida van a hacer errores no forzados, no solo forzados, sino errores no forzados, estadística. Pues en los partidos de infantiles o de junior, pues la estadística es muy similar en número a la estadística de los profesionales. Lo que suele cambiar es la calidad. Lo que cambia, mejor dicho, no suele, lo que cambia es la calidad del error. Entonces, yo mi error cada vez que sea de más calidad y no repetir siempre el mismo. Pero que el error va a ser parte natural, obvio que sí. Voy a tener X errores no forzados cada partido de mi vida. Entonces, como te decía Pablo, creo que el diálogo puede reducir. Precisamente César Jiménez habla de... ¿Estás viendo tú las preguntas o te las hago yo? Dale tú. Vale, César Jiménez pregunta que, como padre, el diálogo es la herramienta para hablar de estos temas. ¿Qué otras herramientas aparte del diálogo? ¿Qué otras herramientas? Bueno, como bien comentas ahí, vale, el diálogo fundamental, practicarlo en pista. En este caso, practicarlo mismamente en pista, por ejemplo, es otra, es decir, que forme parte del día a día de un entrenamiento. Pero bueno, a través de no solo la palabra, también está muy de moda hablar hoy día de mindfulness, pero vamos a entender el mindfulness como una herramienta que tiene también miles de años. Es decir, aprender a tomar conciencia de lo que me sucede o de los distintos pensamientos que tengo en la mente también es fundamental. Es decir, que la meditación o meditación mindfulness es extremadamente útil. Aprender a trabajar la relajación, la conciencia corporal, por ejemplo. Todo esto también me hace muy consciente de los distintos pensamientos que rondan en mi cabeza y que pueden estar, pues en ese momento, me pueden estar perjudicando en pro de lo que quiera conseguir. O sea que, efectivamente, el diálogo es una de ellas. Podemos recurrir a muchas otras. En este caso, diría, para esta idea concreta que acabas de plantear, Pablo, y en relación a tu pregunta, César, directamente la meditación, de una manera muy normalizada con los chicos. Le podemos llamar de muchas formas, podemos llamarle relajación o podemos llamarle meditación como queramos, pero bueno, afortunadamente ya está también muy normalizado su trabajo con los Ahora, chicos. ahora la gente va al grano. Elena Carmona nos da la enhorabuena y dice, ¿cómo plantea la situación de perder varios partidos en un mes con un alevín que acaba de empezar? Y David Martín también habla de eso, habla también de cómo gestionar el momento que cuando un chaval, con un niño o niña desencadena una dinámica negativa, es decir, cómo cortar la brecha en pista que le mete una dinámica negativa de frustración, sobre todo en niños o niñas muy perfeccionistas. Creo que las dos preguntas están muy relacionadas. Por un lado, perder una racha muy gorda y luego cómo quebrar, sobre todo en los niños estos, que lo hacen todo bien y que de repente se encuentran con que con el tenis es más Claro, lo que hagas bien. vale, pues varias cosas me surgen en torno a esto. Primero de todo, habrá que ver la edad. Habrá que ver la edad para conocer cuánto espacio, en este caso espacio de diálogo, tenemos. Primero de todo. Segundo, depende, en este caso, Elena, depende de cómo han sido esas derrotas. O sea, si han sido derrotas de no he hecho un juego, o sea, es que no tenía nada que hacer, o han sido derrotas duras. Si son derrotas duras,
Mm, Pues me parece que todo este rato, ¿no?, que venimos hablando es precisamente enfocado hacia eso, hacia entender que son retos, son dificultades, es un paralelismo, ¿no?, de si quiero pasar al siguiente nivel, estoy todavía en este nivel y cuando lo supere estaré en disposición de, en este caso, ganar X partidos. También creo que es un momento buenísimo, Elena, para que aprenda cómo él puede seguir desarrollándose o mejorando como tenista, o sea, qué herramientas va aprendiendo, cómo se va haciendo un mejor tenista de cara a superar pues, X partidos o torneos que se le vayan a venir por delante. Cierto es que acaba de empezar. Depende de las ganas que tenga o del impacto que haya tenido en sí, en el mismo, diría, o sea, no reduciría o no tendría necesariamente que quitar la competición, ni mucho menos, ¿eh? O sea, la competición también hemos de entenderla como un medio buenísimo de aprendizaje, o sea, como un medio fundamental. Entonces, eh, no hacerlo excesivamente ni mínimamente grande, sino entender lo que tú comentabas hace un momento, Pablo, que es parte natural. De hecho, hace relativamente poco tiempo veía varias noticias por ahí de Garbiñe gana un partido después de no sé cuántos meses. O había otra noticia de otra jugadora que decía después de no sé cuántos partidos seguidos, tal. O sea que hemos de entender que esta es una parte también natural que a veces pasa en función de lo tocado que esté este chico, le daría un mayor soporte, un mayor acompañamiento para que verdaderamente, encima que sale bien, o sea que está en un momento buenísimo para entender todo esto y recibir esta información, para que aprenda a entenderlo así. Y lo enlazo, ¿no?, con la parte de David que decía gestionar el error en una dinámica muy negativa, cómo cortar la brecha. Sí, cómo cortar la brecha, sí. Vale, Son niños y niñas muy perfeccionistas, que yo creo que con esos niños hay un verdadero problema. sí, pues mira, ejemplos de tenistas que, como decía hace un momento, ¿no?, que están en dinámicas negativas, ejemplos de otras personas que han pasado por lo mismo y que se sale de eso o que, como decía hace un momento, porque es algo que no va a durar para siempre, que es algo momentáneo, entender que esa dinámica negativa o la frustración va mucho con cómo nos contamos nosotros las cosas. Y ojo, esto no es algo tan difícil, ni muchísimo menos de entender para un niño, sino que ellos, y en tenis somos muy conscientes del diálogo interno que tenemos. O sea, nos la pasamos hablando con nosotros mismos todo el rato. Y esto, un niño o niña es perfectamente consciente de eso. Entonces, entender o que aprendan a observar cómo se hablan, de cómo te estás hablando aquí, o fíjate qué cosas te estás diciendo. Muchas veces incluso ya lo expresan y lo manifiestan. Entonces, nuevamente, creo que es un momento buenísimo para que ellos sean conscientes de que, en este caso, David, por ejemplo, si es una dinámica muy negativa, está metido ahí en el personaje este, ¿no?, de tan negativo, el que sea consciente de que él puede cortar eso mismo, que no es algo que le va a pasar de fuera, sino que él mismo puede trabajar sobre eso. Aprender, o en este caso enseñarles a observar todo lo que también está funcionando. O sea, aprender, ¿no?, a ponerse las lentes de que no es una lente gris u oscura, ¿no?, de qué difícil es todo, sino voy a observar aquello que me está funcionando. Entonces, los pequeños logros, decía una frase, ¿no?, leía en algún sitio, al principio celebra cada pequeño logro, después cada pequeño éxito le llamaba, ¿no? Como cada pequeño logro entendido como cada pequeña acción que haces que te sale, celébralo. Y después ya si hay que celebrar, qué sé yo, que has ganado esto, lo otro, a poquito es perfecto. Pero si lo reducimos todo a lo más mínimo, a lo que va sucediendo en la pista, ya podemos poner el foco sobre muchas cosas que efectivamente ya están saliendo. Fijaos que esto se relaciona también con lo de cómo nos contamos las cosas que nos suceden en la vida antes. Y es no abarcar que no me sale nada, estoy jugando fatal, probablemente no esté, todos los golpes no me estén saliendo fatal, o no en cada situación. Habrá que entender en cuáles y que aprendan también a ver
O sea, es desarrollar al final el Precisamente pensamiento. Melo Guillem dice un par de, no es una pregunta, dice un par de cosas que puede ser importante para decir a los chavales. Viene a decir como a veces puedes perder de haber cumplido con tus objetivos. Puedes haber cumplido con lo que has previsualizado el partido o la tarea que vayas a realizar. Me parece también importante decir a los chavales que quizá perdiendo incluso puedes haber sacado. Claro, bueno, O sea, creo que seguramente. es una cosa importante y Melo Guillem nos habla de ello. ¿Qué opinas? Vale, pues genial. Mero, muchas gracias. Fundamental, claro, poner los objetivos, me parece que es que lo has planteado perfecto, de la tarea que voy a realizar, por ejemplo, en cada partido. O sea, ¿cuál es mi tarea? La tarea es aquello que depende de mí. O los objetivos que me planteo son siempre o que estén siempre relacionados con aquello que depende de mí. Y efectivamente, estoy cumpliendo, o sea, al final también es ampliar esa perspectiva de, como dice, ¿no? Aquí me lo de, ¿puedes haber cumplido tus objetivos? Claro, porque a mí lo que me interesa es desarrollarme como jugadora de esta manera. Entonces, el análisis del partido estará enfocado a precisamente si he cumplido mis objetivos, que son haber hecho esto o haber hecho esto otro. De hecho, una cosa también, una manera muy interesante de plantearlo es cuando hacemos, ¿no?, la parte de después del partido, hablamos con el chico, con la chica, eh, es tratar de evitar que su respuesta primera sea he ganado o he perdido. He quedado tal, he quedado tal. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? He perdido. No, no, es que no te he preguntado esto. Te he preguntado cómo te ha ido. ¿Has conseguido tus objetivos? ¿Qué has hecho para conseguirlos? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? O sea, hay muchas maneras de abrir una conversación sin que esté orientada al resultado o intentando que ellos no lo orienten todo el resultado. Y en este sentido, obvio, los objetivos eh, que pasen por aquello que dependa de mí es fundamental y es el único camino. Porque si no, voy directamente encaminada a la infelicidad o a la frustración, en tanto no dependa de mí, porque lo estoy poniendo en manos de otros. Vamos a ver, Jorge Luque nos habla, estamos hablando de, bueno, pues cuando una racha negativa a unos chicos, al perder un partido y tal, pero Jorge Luque nos pregunta cómo se puede quitar la ansiedad de un jugador durante el partido. ¿Qué se puede hacer durante el partido cuando el chico está metido en pista? ¿Qué se puede hacer? Claro, bueno, ¿Qué se pues podría? sí, a ver, la ansiedad, como comentaba antes, es la cabeza a mil. Cierto es que se manifiesta en el cuerpo, o sea que la ansiedad tiene su componente corporal o somático. Aprender a regular la intensidad. ¿Y cómo se aprende a regular la intensidad? Pues sabemos que hay dos maneras básicas, ¿no?, para regular nuestra intensidad corporal. O bien la activación, ¿no?, cuando noto que las revoluciones están muy por abajo, me activo. Cuando las revoluciones están muy por encima, ¿cómo regulo la intensidad? Necesito tomarme un tiempo. Y para esto la respiración es fundamental. Entonces vuelvo a la idea, ¿no?, antes cuando preguntaba César esto de además del diálogo, vale, en este caso está en el partido, no voy a hablar con él, que aprendan a regular su propia intensidad, en este caso que el corazón les vaya muy Estoy rápido. diciendo básicamente que los chavales tendrían que ir a la pista con unos ejercicios respiratorios aprendidos para momentos de. Y mira, chico, cuando tal, respira, mira algo, cuenta hasta 10, eso sería bueno. Claro, O sea, básicamente, unos pero ejercicios vamos, yo respiratorios así, respiratorio, de sí, sí, sí. decir, te pones así y dices, venga, 10 segundos. Eso estás diciendo. Sí, 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 pero que vamos, que no hay que hacer tampoco grandes cosas, ni, o sea, que basta con parar, poner conciencia sobre si estoy respirando muy rápido Sí. o con solo esta parte del cuerpo, o si, pues, bajar la respiración al estómago y decir, bueno, me tomo un momento, o voy a contar hasta 3. Voy a Como si contar los chavales hasta 3 tuviesen que, una especie como de, de pauta, digamos, para momentos de dificultad. De decir, mira, yo cuando tengo momentos claro, de cuento claro, hasta 10 o pienso en algo así. Bueno, pues es interesante. claro, No sé es si a que Jorge le parece interesante, pero a mí me lo está pareciendo. claro, lo decía antes, es que se trata de entrenar, o sea, es que no son cosas ni mágicas ni difíciles, pero requiere constancia y solo aprenderlo. Y luego, claro, dice, bueno, es que ha entrado ansiedad nivel 12. Vamos a ver, pues vamos a preparar para que uno no esté apagando el fuego ya cuando está en mitad del fuego. Vamos a intentar que no se cree un superfuego. ¿Y cómo aprendo eso? Bueno, pues aprendiendo, como decía hace un momento, con el diálogo, por ejemplo, ¿no?, antes del partido, cómo plantearlo.
pero además, si yo predispongo a mi cuerpo a estar más relajado a través de la respiración antes de entrar a pista, desde luego que por lo menos le va a llevar más tiempo acelerarse. Igual se acelera, sí, pero no se va a acelerar los 4 primeros minutos, sino que a lo mejor al minuto 20. Oye, pues ya he ganado bastante, ya he mejorado bastante. He conseguido tener 20 minutos de buen rendimiento. O sea que la ansiedad se relaja enormemente, pues de dos motivos, de dos formas, perdón. O con la activación, vamos a ver, esta idea es muy básica, muy interesante. Si yo muevo mi cuerpo, la sangre pasa automáticamente de estar de la cabeza, que estará normalmente cuando tengo ansiedad está a 3000, cuando me activo, me muevo, automáticamente pasa de la cabeza a los músculos, porque necesito poner oxígeno. Con lo cual, ahí me estoy relajando seguro, o al menos estoy rebajando este nivel de ansiedad. Y la otra parte es, si estoy muy acelerada, uso la respiración. Pues muy interesante. Vamos a ver, vamos a ir viendo preguntas. Tenemos, bueno, Luis Martín no quiere hablar de un tema de padres, pero vamos a dejarlo un poco más adelante. Vamos a hablar de Gloria Córdoba, que está hablando del tema. Habla precisamente de qué pasa cuando un chaval entrena bien, está en buen momento, pero luego se mete en largas rachas negativas y se frustra con la competición. ¿Cómo se trabaja los elementos externos? ¿Cómo gestionan la presión chavales adolescentes cuando en competición dicen que no quieren que les vean? Por ejemplo, que esto lo distrae. Viene a hablar otra vez de lo mismo, de lo frustrante que es la competición y ¿qué nos puede decir de ello? Bueno, pues vuelvo sobre la misma idea. Naturalizar enormemente la derrota, o sea, no tratar de huir de la sensación negativa que me produce la derrota, sino que sea una muestra de que verdaderamente quiero trabajar para revertir esta situación. O qué me está mostrando esas derrotas de mí mismo, porque esto es un espejo. Entonces, esa derrota me dice que puedo mejorar esto, esto y esto otro. Sentir la emoción de principio a fin está perfecto. Y luego saber tomar de cada una de esas derrotas aquello en lo que yo pueda trabajar directamente. Entonces, por eso os decía al principio de todo, no se trata, este taller no es tanto una serie de herramientas como una perspectiva, que es, voy a cambiar, voy a intentar poner el foco o aprender a observar de una manera en la que me beneficie. Las derrotas o derrotas constantes no son una amenaza, sino un reto que me va a decir si realmente quiero salir adelante con esto, o si a lo mejor no me merece la pena. Digo, mira, es que no quiero. Pues todo bien. No Aquí quiero. Gloria también nos habla de un tema que está a la orden del día en los torneos de juveniles, que es cuando los chicos le dicen a sus padres que no quieren que les vean, que esto les distrae. Y se crean pues, lo típico del padre escondido detrás de un seto, tratando de mirar al niño, el niño todo el partido mirando a ver si ve al padre. ¿Qué se puede hacer cuando un chaval te plantea que no quiere que le vean? A ver, hay que entender bien la situación. O sea, hay información que falta en la historia. Porque, ¿de dónde nace esto? O sea, es que el chico le produce muchos nervios, es que este padre o esta madre se pone muy nervioso desde fuera y no para quieto o quieta. Y, Bueno, el problema puede ser por parte del niño y puede ser por parte del padre, lógicamente. claro, es que hay Claro. muchas cosas ahí. ¿Cuánto habla el padre, cuánto habla la madre de tenis con su hijo y cuánto interviene? Mucho, poco, demasiado, demasiado poco. Obvio que desde dentro uno ha de ser capaz, o sea, la parte que compete al tenista es que ha de ser capaz de crear su burbujita y que le dé igual lo que pasa afuera. Eso es la situación ideal a la que aspiramos. La realidad es que somos perfectamente conscientes de lo que sucede fuera. O sea que el aprendizaje por parte del tenista es, o del jugador es aprender a que no le afecte. Y quizás la conversación nunca sería el que es que tu padre deja de hacer esto radicalmente o deja de hacer lo otro, porque es que fíjate cómo te afecta, ¿no? En absoluto es, bueno, pues ¿qué más te da a ti? ¿Está jugando tu padre o tu madre el partido? No. Pues, ¿no? Como los elementos que van a condicionar lo que pasa en el partido están dentro de la pista, no están fuera. Ahora bien, como digo, habría que entender las dos partes. Hay que entender y en qué circunstancias de Precisamente la siguiente pregunta de Luis Martí viene un poco por esto. Gracias, tal. Solo comentar que en cuanto a la aceptación de las derrotas, creo que es importante también que los padres se mentalicen antes de los partidos de que sus hijos que estos pueden ganar o perder y que antepongan factores como el nivel de concentración, de esfuerzo y de gestión mental que han mostrado sus hijos en el partido.
Pues sí, creo que efectivamente no solo estamos hablando de los chicos, sino que tenemos a los padres. Claro, Cuéntanos. claro. Y entonces empezar a dejar de lado la idea de los rankings, que yo sé que no es fácil porque, vamos a ver, el tenis es un deporte de ranking. Es un deporte de nunca se empata, se gana, se pierde. Esto es así. Em, pero ya de por sí tiene fuerza y ya de por sí se respira constantemente el ranking dentro de los chicos y ya ellos tienden a la comparación como para que lo agreguemos o lo incrementemos aún más desde fuera. O sea, que revisar esto en las conversaciones, o sea, tratar de evitarlo, o al menos que no sea el tema fundamental, pues sí, puede influir, en este caso positivamente, si conseguimos al menos reducirlo o que no sea una parte principal de la conversación. Aquí Marta Domínguez nos vuelve a hablar de que se deben enseñar y ejercitar rutinas y rituales en las formas de puntos, que incluya respiración, dirección de la mirada, lenguaje corporal, gestos, un poco lo que has contado a Jorge Luque antes. También a los padres que están viendo habría que enseñarles estas cosas, me parece, porque se relajen esto y me parece, no sé, clave. O sea, ya hemos hablado de esto, a lo mejor nos tenías que hacer pasar un ejercicio, un cuaderno de rituales, ¿no? O colocar las botellas, que todos los chicos con 2 botellas colocándolas perfectamente, no sé, algo Bueno, habría que bueno, hacer. espera, estás entrando en terreno delicado. Vamos a hacer una distinción entre ritual y superstición. Sí, Eh, vale. y quizá, porque esta es otra moda, ¿no? Yo no sé, seguro, Pablo, que recuerdas cuánta gente tenía toalla hace 20 años, se iba a la toalla. Sí, nadie, no existía eso. Nadie, efectivamente. Con lo cual, ya vemos que es una moda. O sea, que no es algo que va a determinar mi rendimiento, sino que es una moda. Que no digo que sea mala, ni muchísimo menos. Pero de ahí a... De hecho, a ver, el planteamiento que haces, Marta, es fundamental, ¿vale? Genial. Rituales, pausas entre puntos, a través de las distintas cosas que mencionas, genial. Y simplemente no caer en la dependencia de determinados gestos como esto de la toalla o como las cuerdas o como etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que suceda en el tiempo entre puntos determina enormemente lo que va a pasar en el punto, totalmente. ¿Y cómo trabajamos eso? Pues, ¿no? Como comenta Marta, con respiración, activación cuando sea necesario, con cómo se trabaja la mirada, perfecto. Siempre y cuando no nos hagamos, o por supuesto, todos los rituales, en tanto no nos hagamos dependientes de ellos y Sí, que luego un día se saber empaña la toalla y utilizarlos. ya no puedes jugar. Sí, que un día te vuelves dependiente de la colocación de la botella. Sí. Bueno, esto es que, o sea, yo lo he visto y me lo han contado algunos entrenadores en la toalla que a veces no dejan ponerla en la valla, ¿no? En la del frente, la tienes que poner en la lateral. Y bueno, ya, pues eso ya supone un quiebre de cabeza, ¿no? Para el chico o la chica, de que ya no puedo tener mi toalla en mi sitio. Claro, entonces en lugar de estar creando un ritual que me ayude a mejorar mi rendimiento, lo que estoy creando es una dependencia sobre algo. Entonces, había algunas imágenes de Nadal que son muy interesantes de las distintas cosas que hace, ¿no? Nadal, con las botellitas, luego las líneas, luego no sé qué. Como rituales están genial, pero obvio, a él desde luego no le condiciona el rendimiento, porque si un día la botella se le cae o hace no sé qué, su rendimiento no funciona. Además, él ha hablado de esto. Entonces, todo ritual, primero, que esté relacionado con lo que me vaya a ayudar a mi tenis. En este caso, aquí, ¿no? Como plantea Marta, la respiración, perfecto, lenguaje corporal, vale. Aquellas cosas que se salen de lo que no va a influir, en tanto no sea dependiente de ellas, vale. Pero vamos, lo digo muy claramente, cuando menos tonterías, mejor. O sea, cuanto más me enfoque en lo que tengo que hacer, bien. Yo quería hacerte otra pregunta, Unas Marta. no. Esta es mía. ¿Qué hacemos para combatir las excusas? Porque no hay nada más malo en el tenis que las excusas. Por ejemplo, en Roland Garros, Nadal tenía el año que tenía las excusas perfectas para perderlo. Era fuera de temporada, le habían cambiado las bolas, hacía frío. Macho, Nadal, no te preocupes. Si pierdes este Roland Garros, todos te vamos a decir que no pasa nada y que eres maravilloso. Y era el único tío que no iba a aceptar esas excusas. El problema de nosotros es que nos aceptamos las excusas mucho. ¿Cómo podemos hacer para luchar contra nuestras propias excusas?
porque todos enseguida hay momentos en que buscamos qué se hace para combatir las excusas, Sí. las que nos ponemos nosotros. Muy bueno este tema, además es que es tan habitual. Mira, lo primero es ser consciente de que estamos poniendo una excusa. Ya. Pero algunas son buenísimas. Claro, entonces, para empezar a darse cuenta que es una excusa, ya está bien. Ya es un gran paso. A partir de ahí, yo aquí suelo poner muchos ejemplos de personas que están en situaciones verdaderamente difíciles y que han logrado X cosas o que hablan de que ellos querían conseguir no sé qué y lo han hecho, que lo han conseguido. O sea, los referentes en este sentido suelen ser muy útiles. O sea, volvemos a lo de antes. El diálogo, fundamental. Los ejemplos de otras personas que están en situaciones difíciles que han conseguido X, buenísimo. Pero claro, fijaos, otra vez lo de antes, pero hay que darse cuenta. O sea, hemos de saber que es una excusa. Y esto lo tienen que ver o lo tenemos que ver como tal. Sí, tienes razón. La verdad es que es complicado. Vamos a ver más preguntas, más... Fíjate, yo, Pablo, diría que no tanto que es complicado como que hay que atreverse. ¿Sabes? Hay que querer verlo, hay que querer. Primero hay que querer. Cuando uno quiere ya las cosas empiezan a abrir. Pero hay que querer verlo como tal, mostrar cierta disposición al menos. Es que tenemos dentro ahí nuestro cerebro es complicado y Sí, sí. bueno, pues es lo malo que tiene el tenis. El deporte es el más complejo a este nivel que hay. Bueno, Lucía, llevamos así una gran ponencia, llevamos turno de preguntas, respuestas y ahora mismo los espectadores no tienen ninguna nueva pregunta. ¿Algo más que nos quieras aportar? ¿Algo más que quieras decir? A mí personalmente me ha encantado ahora voy a jugar y no va a haber excusas. ¿Y qué nos puedes decir? Cuéntanos. Para Pablo, cerrar el... lo dicho, que muchísimas Ah, bueno, gracias. perdona, entra otra nueva pregunta, espérate un momento. Venga. Vamos a ver quién es, Manuel Alcalá nos pregunta cuál es el equilibrio entre lo que está en manos del jugador y lo que no depende de él en el resultado de un partido sin llegar a hacerlo, sin que llegar a hacerlo toque su autoestima. A ver, repite la primera parte, por Vamos a favor. ver, ¿cuál es el equilibrio entre lo que está en manos del jugador y lo que no depende de él en el resultado de un partido sin que toque su autoestima? Que se le diga de alguna forma que parece lo que quiere decir Manuel Alcalá es que hay un momento que el chaval le esté diciendo, oye, que mira, que lo que hagas no va a valer la pena, que no depende de ti. ¿Cuál es el equilibrio entre lo que está en manos del jugador y lo que no depende de él? ¿Cómo podemos decirlo para que no toque la autoestima del jugador? Vale, entonces, fíjate, yo empezaría aquí por el final, que es la autoestima. Es cómo aprendo a construir la autoestima para que no depende o que no Sí, sea tan dependiente. sí. O sea, siendo realistas, es influenciable, sí, pero que no sea tan dependiente de lo que me ha sucedido. Entonces, empezamos por la otra parte, ¿no? Casi por el final, que es cómo aprendo a crear esa autoestima para que lo que suceda no modifique tanto precisamente mi autoestima o el valor que tenga sobre mí misma. Y si aprendo a construir mi autoestima no solo en base a lo que sucede fuera, ¿no? Como lo decía antes, al resultado, sino a muchas cosas que dependen de mí, empezando por cómo me hablo. O sea, la confianza y la autoestima es directamente proporcional al diálogo interno. Yo me hablo bien, yo me siento bien. Me hablo mal, me siento mal. Entonces, partir de esa forma, ¿no?, de entender la autoestima, de es que yo contribuyo enormemente a ella, me quita bastante que lo que suceda desde fuera vaya completamente a resquebrajar mi autoestima o que tenga que construirla desde muy abajo. O sea, amortigua enormemente las caídas que pueda tener, porque me construyo desde dentro, porque uno mismo solo nos podemos fortalecer desde dentro. Y en tanto nos fortalecemos tanto desde fuera, ponemos nuestra tranquilidad, nuestra felicidad en manos de todo lo que suceda, que es incierto, en definitiva. Bueno, yo creo que está bastante contestada
la pregunta de Manuel Alcalá, me parece que era. Manuel Alcalá. Rómulo Gallego nos pregunta, ¿cuál es la actitud más adecuada como padre cuando el chico se comporta mal en la cancha? Mala actitud, golpes de raqueta, lo que vemos de vez en cuando. A ver, Esto es muy básico. Esto es la clásica pregunta de... líneas rojas. Sí. ¿Cómo? Líneas rojas. Poner unas líneas rojas, aquí es como idea fundamental. Establecer unas líneas rojas ahorra muchas cosas, pocas, pero líneas rojas son aquellas líneas que no se pueden traspasar. Entonces, cada cual ha de decidirlo. Para mí está clarísimo, tirar una raqueta o romper una raqueta no forma parte, o sea, es una línea clarísimamente roja. Y cumplirla. Es una negociación que se establece entre ambas partes. En tanto ellos estén implicados en la negociación, es mucho más fácil, porque ya se hacen partícipes, se comprometen mucho más con lo que... se hacen más responsables de su propia actitud y de su propio comportamiento. No se dejan llevar tanto, porque ellos mismos han participado de decir hasta qué límite no se puede traspasar, fundamentalmente porque, y ellos llegan a este razonamiento porque les perjudica completamente y luego se sienten peor y encima se arrepienten. Entonces, partiendo de la toma de conciencia en torno a esto y de que ellos mismos se impliquen en esas líneas rojas, en esas pautas básicas, se reduce bastante. Precisamente, nos estás hablando de que es muy importante, pues, entre el jugador, el chico y el padre o el entrenador poner las líneas rojas mediante un diálogo. Pero José Miguel Castellanos nos plantea un tema, que es el rechazo al diálogo por parte de los adolescentes, que muchas veces no hay forma de dialogar con ellos. ¿Qué podemos hacer? ¿Habla en condición de padre o de entrenador? Pues no lo sé, no lo sé. Si nos lo puedes comentar, José Miguel Castellanos, Vale. si nos puedes decir en condición de qué hablas, o ponnos los dos ejemplos, ponnos como padre y como entrenador. Sí, claro. Mira, en condición de padre y hablando de temas tenísticos, si es que estamos hablando de esto, diría tratar de abordar formas indirectas de comunicación. Y creo que, o sea, un diálogo, no me voy a poner en el extremo de que está completamente cerrado. Esto ya sería una situación X muy específica, puntual, pero cuando no está 100% cerrado, a poca predisposición que haya, creo que la parte de Nos dice negociación, José Miguel Castellanos que es padre-entrenador. padre-entrenador. Bien. Bueno, pues vuelvo a lo mismo. A poca comunicación que haya, en tanto sea mínima, pero establecer unas normas de convivencia, compañía, del día a día básicas. Pero como digo, claro, es importante en la condición de padre y entrenador separar bien momento padre, momento entrenador, si es que habla de entrenar a sus hijos. En la parte de casa es pues atendiendo fundamentalmente a la convivencia y al día a día de normas básicas de respeto mutuo en base a los valores que existan en la familia. En la condición de entrenador, el entrenador puede hacer partícipes a sus jugadores de cómo quieren conformar esa clase y esa sesión y establecer unos mínimos y dialogarlo y consensuarlo entre todos. Están muy cerrados a la conversación. Si no es una particular, si es una clase de grupo, que es lo que suele pasar, consensuarlo entre todos y habrá quien participe más o menos, invitar a la participación y si no participan, siempre que sean, si no participan abiertamente, hablando, que al menos sí que se impliquen en la votación o manifiesten su acuerdo o desacuerdo. Si es una particular, pues lo mismo que iba antes. Dudo que haya una particular en la que exista cero comunicación. El mínimo porcentaje de comunicación que haya que pueda hacerse, pues eso, un intercambio, un acuerdo, más que una negociación, me gusta más la palabra directamente acuerdo, por ambas partes, por implicación de ambas partes. Pues nos parece una gran respuesta. Seguimos. Por ahora no hay más preguntas en el chat, no hay más preguntas en preguntas y respuestas.
Lucía, ¿qué nos puede decir? Para acabar, ya la frase definitiva con la que cierras, que todo el mundo salimos de aquí diciendo, nos ha convencido. ¿Qué nos puede decir? Bueno, la frase fundamental es que independientemente de aquello que queramos para nuestros hijos o hijas o para nuestros jugadores o jugadoras, el trabajo empieza por uno mismo. Entonces, el revisarnos nosotros mismos, aquellas creencias o aquellos pensamientos o cómo nosotros mismos actuamos, tiene un impacto muchísimo, muchísimo más grande que cualquier diálogo. Y me viene a la cabeza una frase que dijo una sabia hace ya bastantes años, que era: no te preocupes si tus hijos no te escuchan, te están mirando todo el rato. Entonces, creo que a través de esto ya puede ser una buena vía de aprendizaje en ambas direcciones. Pues sin duda lo es. Creo que predicar como ejemplo, no sé quién lo dijo, pero es absolutamente cierto y creo que todos tenemos que ser escaparate para los chavales y para nuestro comportamiento y nuestra actitud. Lucía, ¿qué hacemos? ¿Ya alguna pregunta más? Creo que todo ha ido muy bien. Nos ha parecido una gran charla. Hablo en nombre de todos los, yo en este caso como espectador, y el aprendizaje en momentos difíciles ha sido una gran charla. Estamos ante momentos difíciles, vamos a aprender en la pista, esto se puede ir fuera de ella. Y muchísimas gracias. Ha sido una gran ponencia. Gracias, Pablo. Ha sido un placer. Encantada. Cuando quiera, ya sabes. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que han estado allí en esta ponencia FTM. Dentro de poco habrá unas nuevas ponencias y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias.